Este video está presentado por Locasa. Nuestra herramienta transforma a agentes inmobiliarios locales en agentes inmobiliarios globales. Cree su propio perfil de forma gratuita y esté contactado por inversores internacionales. Regístrese con el enlace en la descripción. Hola y bienvenidos a nuestro episodio 260 de Alocasa. Mi nombre es Mike y hoy estoy hablando con Martín Antonio Fernández de Caracas, Venezuela. Martín es urbanista, director socio de TIR Inmobiliarios y vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, con más de 30 años de experiencia en estudios de mercado inmobiliario, valorización de activos tangibles e intangibles y asesoría a inversionistas y promotores. Martín ha participado en procesos de privatización, análisis económico financiero de proyectos y desarrollo de estrategias urbanísticas que impactan directamente la valorización de los bienes raíces. Martín también pertenece a las comisiones de formación e estadística de mercado. En la actualidad es profesor en el programa de estudios avanzados en negocios inmobiliarios en las materias estadística aplicada al mercado inmobiliario y negociación inmobiliaria. Martín, muchas gracias por su tiempo hoy. Yo siento que ya casi no hablo mucho español, entonces mi calidad o mi nivel siempre está bajando, entonces perdón mi español. Muchas gracias por su tiempo hoy. ¿Por qué no se presenta a nuestra audiencia hoy en sus propias palabras? Bueno, muchas gracias, Michelle, por esta invitación. No, bueno, bien, yo tengo ya como 35 años de experiencia como tasador, y no solamente tasador inmobiliario, sino también tasación en la tasación de activos empresariales, tangibles e intangibles, ¿no? Eh, También pues me he enfocado a realizar estudios de mercado inmobiliario y asesorías a empresas, eh, de inversión inmobiliaria aquí en Venezuela, eh, y particulares, ¿no? Ya. Vamos indagando directamente al tema básico. En primer lugar, ¿cómo está la situación ahora en Caracas? ¿Cómo está moviéndose el mercado inmobiliario? De la forma doméstica, ¿cómo está la situación ahora? Bien, bueno, ya en el último trimestre del año pasado, pues venimos con un ambiente de mucha tensión, digamos, bueno, porque bueno, teníamos a la Marina de los Estados Unidos en el Mar Caribe, muy cercano, y estábamos como con esta situación de zozobra, ¿no? Eh, claro, el ambiente político acá eh, es algo polarizado, aunque existe una gran mayoría pidiendo un cambio. Esta mayoría se expresó en las elecciones presidenciales en junio, en donde, bueno, el candidato opositor eh, tuvo una gran mayoría. Sin embargo, pues ahí hubo una situación algo compleja desde el punto de vista político, y el presidente de gobierno siguió ejerciendo su cargo hasta que, bueno, tuvimos la situación donde el Estados Unidos, pues, eh, ingresó al país y extrajo al presidente. Ahorita, pues, hay un gobierno de transición, hay mucho ánimo desde ese punto de vista, ¿ok? Pero este gobierno de transición es la misma gente del gobierno, quizá la más flexible, y bueno, y todos entendemos que esto es un proceso que lleva su tiempo, ¿no? Eh, digamos, estamos ahorita y navegando en un ambiente donde hay niebla,
y en la medida que se va disipando esa niebla, pues el mercado inmobiliario comenzará a reactivarse, ¿no? En el último trimestre, pues la tendencia había sido a que los precios inmobiliarios se mantuviesen se mantuviesen de manera muy paralela, vamos a decirlo así, sin ningún tipo de incremento en términos reales, ¿no? Donde veníamos desde el año 2014, las ofertas tenían un alto margen de expectativa de los propietarios. Esto es entendible porque eh, cómo el propietario va a reconocer que tiene una pérdida de más del 50% de su patrimonio, ¿no? Bueno, porque esto es un mercado que se ha contraído de forma significativa y entonces, pero poco a poco se han dado cuenta y han bajado esa expectativa. Fíjense que antes, en el 2015, el porcentaje de regateo, vamos a decirlo, factor de comercialización entre la expectativa y el precio del cierre estaba alrededor del 20%. ¿Okay? Ya hoy en día los precios que se ofertan están en mayor sintonía con la realidad del mercado y ya el efecto regateo es de no más del 10%, ¿no? Y todo, bueno, esto porque lleva ya mucho tiempo ofertándose un inmueble y bueno, pues el que quiera negociar su propiedad pues tiene que ceder. También, bueno, la demanda se ha ido contrayendo. Bueno, características, todos tienen digamos, abanico de opciones en cuanto a la composición social y económica. ¿Okay? Hay algunos que buscan pues, apartamentos mucho más económicos, otros poquito más caros, en una zona mucho más apetecible. Entonces esta situación pues, es un poco compleja, digamos, conocer el target que está comprando hoy en día, ¿no? O sea, cada quien está comprando al target digamos que le da sintonía con su composición social, ¿no? Con su estrato social o su situación social o como queramos llamarlo, ¿no? Normalmente, pues el que esté comprando inmuebles siempre busca la mejor opción, pero la mejor opción tiene que ver con la ubicación, tiene que ver también con el momento que está comprando o invirtiendo en una propiedad, el cual le permita una rentabilidad en el tiempo, porque luego de cierto tiempo pueden vender y obtener ganancias, y eh, otro eh, pueden también, otra localización que podríamos llamar, tiene que ver con el nivel de precio. Pues. O sea, hay algún inmueble que me gusta y entonces yo tengo que medir qué es lo que yo puedo pagar por ese inmueble, ¿okay? Y si la ubicación y el edificio están muy bien, ¿no? Están en el orden. También es necesario resaltar que con esta incertidumbre que existe en la actualidad, no se puede estar hablando de que los precios van a aumentar o están aumentando. Todavía no se ha medido y en eso hay que ser responsable, ¿no? Podemos, digamos, definir algunos tipos de escenarios, ¿no? Si esta transición, porque una cosa es si la transición se va a terminar ejecutando como uno lo desea que se ejecute o
cómo en realidad se vaya al final, se va ejecutando, ¿no? Eh, pero si tenemos un proceso de transición en donde mejoran la producción petrolera, donde hay inversionistas, sin embargo, fíjense que los inversionistas eh, o las petroleras pues le están pidiendo al gobierno de los Estados Unidos seguridad jurídica, ¿no? Porque aquí en el gobierno de Chávez y en el gobierno de Maduro fueron maltratados en el sentido de que les expropiaron o se apoderaron de sus activos y no han sido compensados por eso, ¿no? Entonces, las empresas internacionales pues, que vienen acá a invertir están pidiendo cierta garantía en relación con eso, ¿no? Que no vaya a sucederles, pues que si ellos entran, invierten un dinero y después al final las cosas no se dan y terminan perdiendo lo que invirtieron. Eh, pero si se da eso, si se da también lo que se menciona que van a venir las comercializadoras y americanas como Walmart o que venga Amazon, que son agentes de distribución, de importación de productos, venta de productos masivos, eh, eso reactiva lo que es la actividad comercial, ¿no? Ahora bien, existe una limitación que el comercio se reactiva siempre y cuando venda sus productos, ¿no? Y para eso tiene que aumentar el consumo. Y para que aumente el consumo, la población tiene que mejorar sus ingresos. Y eso es lo que pasa hoy en día, que no hay manera, o sea, los ingresos están muy castigados en términos reales y comparativos. Es absurdo pues bueno, referirse a otros países como es el sueldo promedio, porque es paupérrimo, ¿no? Lo que se gana acá o lo que gana el venezolano común. Estamos hablando de, yo diría que el 80% de la población, ¿ok? Son ingresos, pues entonces, claro, el consumo se encajona a lo que son los productos básicos, básicos necesarios para la familia. Primero alimentación, salud hasta donde se puede, ¿ok? Y luego lo que es la vestimenta y después, bueno, empiezan los bienes superfluos, ¿no? En el caso de la vivienda, pues la gran limitación, además de el ingreso de la familia, es que no hay financiamiento bancario. El financiamiento bancario, debido al encaje legal y debido también a la situación económica del país, en donde hemos tenido pérdida en el Producto Interno Bruto, pues, desde el 2014 hasta la fecha, aunque en los 2 años hubo un leve crecimiento, en los 2 últimos años, pero esta situación y el encaje legal que le exige el Banco Central a las entidades financieras, pues prácticamente los ha estrangulado y no existe un financiamiento. En el último año, en el año 2025, ya comenzaron a reactivarse ciertos tipos de financiamiento, sobre todo las tarjetas de crédito, porque las tarjetas de crédito ya se habían perdido del uso pues, en los años anteriores, ¿no? Pero ya sí, el año pasado ya las entidades financieras comenzaron a dar tarjetas de crédito, ¿no? Claro, pero tarjeta de crédito es para el consumo, pero no es para comprar vivienda ni comprar oficinas, etc. Esa es la situación, ¿no? Aquí hubo una oportunidad en el año
2013, 2012, 2013, 2014, en donde se presentaron, donde había fuerte restricción de cambio o sea, de compra de dólares. Entonces, las transnacionales que habían acá en Venezuela tenían mucha dificultad para repatriar lo que eran sus beneficios a las casas matrices lo que hicieron fue invertir en inmuebles, ¿no? Y entonces los precios inmobiliarios de apartamentos, oficinas y locales comerciales llegaron a estar en niveles superiores a ciudades que tenían mucho mayor calidad de vida, gestionados por gobiernos económicamente estables. ¿Okay? Y entonces nosotros estábamos por encima de Madrid, por ejemplo, por encima de Buenos Aires, bueno, también hasta de ciudades americanas como Nueva York y Chicago. O sea, teníamos niveles de precios exageradamente altos. Bueno, esto lo que produjo fue una motivación a los desarrolladores inmobiliarios a construir. Y comenzaron a construir. Fíjate que según mis cuentas, si tú tenías, sin tomar en cuenta lo que llamamos nosotros el financiamiento inducido, que es que si yo construyo, yo requiero de la empresa que me hace el pilotaje, de la empresa que me hace el cableado tecnológico, o sea, todo lo que es el sistema de tecnología en la edificación, y así todos los proveedores. Entonces lo que se hacía era, o lo que se hace, pues, es una negociación de la deuda contra metros cuadrados de oficina. Pero sin considerar eso, si yo prevendía o negociaba el 20% de los metros cuadrados de oficina a esos niveles de precios, ya yo estaba pagando, ¿okay?, lo que era terreno y la construcción de la edificación. ¿Okay? Entonces, era un negocio muy atractivo. Esto produjo que sectores como las Mercedes, el Rosal, sectores de Chacao y hasta otros sectores más hacia el este de Caracas, como los Cortijos y los Ruices, comenzaran a construir edificaciones, bien sea oficinas o bien sea viviendas, apartamentos. ¿Okay? Y esto pues produjo un excedente, porque porque era una actividad financiera, más no una actividad realmente de una economía real de mercado. Entonces se producieron grandes excedentes. Estoy hablando de casi 1 millón de metros cuadrados de oficina, 700.000 metros cuadrados de apartamentos, comercio había como un excedente de casi también 500.000 metros cuadrados. En industria tiene una particularidad, que es que las empresas están trabajando en la actualidad están trabajando al 40% de su capacidad instalada. Esto significa que hay una vacante del 60%. Y hay edificaciones industriales completamente vacías, pues, sin ningún tipo de uso, o que han cambiado del uso industrial a lo mejor a uso de depósitos para distribuidoras importantes en Caracas, ¿no? Claro, también se ha visto que hubo inversiones en grandes tiendas por departamento, como Traki,
Río, que eran cadenas de supermercados, empezaron a surgir, pues, cadenas farmacéuticas, y DACA, que son cadenas de venta de electrodomésticos y, y bienes de tecnología, ¿no? Entonces, claro, toda esta situación ahora cambia porque los roles de los inversionistas, o mejor dicho, los protagonistas van a cambiar. Si los Estados Unidos va a motivar a que las empresas americanas inviertan acá, y también que los Estados Unidos está solicitando que se corte la relación con naciones que son contrarias a los Estados Unidos, como Irán, Líbano, China, Rusia, que son competencias. Entonces, aquí, si anteriormente teníamos inversionistas que eran de origen árabe y europeo, ¿okay? Ahora pues se la van a ver un poco complicada en seguir estos negocios acá. Aunque bueno, Venezuela siempre ha sido un país muy bondadoso en ese sentido, y bueno, siempre habrá la manera de cómo hacer para que ellos sigan. Eh, pero sí, tenemos que, es lo que hay que entender, si tenemos una situación de superávit en los distintos productos inmobiliarios, lo que se va a generar es un ánimo, una reactivación animada del mercado inmobiliario, pero la velocidad de absorción de estos productos inmobiliarios va a ser a largo plazo. Y a largo plazo es que los precios van a subir. Podrán incrementarse, todavía hay que esperar un poco para ver si todo esto se da como soñamos, ¿okay? Y porque son muchas cosas, son muchas situaciones. Tenemos situaciones jurídicas, como mencioné anteriormente, que es la seguridad jurídica. Aquí existe la ley de regulación de alquileres, existe la ley de protección contra la estafa inmobiliaria, la ley de impuestos patrimoniales, la ley de las transacciones financieras. O sea, existe una serie de impuestos y elementos que, digamos, hace que el negocio inmobiliario sea riesgoso desde el punto de vista de desarrollar un proyecto, ¿no? Eh, entonces, bueno, tenemos, digamos, una situación estructural bien compleja que hay que ir poco a poco amarrando, hay que ir poco a poco fortaleciendo y fortaleciendo esas debilidades que tenemos hoy en día. Venezuela tiene una ventaja porque Venezuela pues, es un país que si se le tiene, digamos, aprecio, amor, digamos, de parte de los políticos, ¿no? Y, y quieren en realidad eh, desarrollar nuestro país, eh, estoy seguro que el país avanzará muy rápido. Además, por los recursos que tiene, como es el petróleo, luego tenemos también los minerales, y luego también tenemos la industria turística que estamos esperando también que tome su auge. Bueno, todo eso. Muchas gracias por la introducción. Nosotros ahora podríamos hablar de Maduro, o Machado, o Delcy Rodríguez, China, Rusia, lo que sea, pero me gustaría hablar más de
cosas inmobiliarias y también de la situación y justamente del ambiente legal. Para esto, en primer lugar, ¿extranjeros pueden comprar en Venezuela o cómo es la situación? Bien, sobre estos tres temas. El proceso de compra eh, eh, ha tenido y aún sigue teniendo sus limitaciones. Limitaciones en cuanto a que, bueno, lo que se está haciendo es, dependiendo de las circunstancias de los casos, estamos hablando del vendedor y del comprador, ¿no? Eh, sobre si le gusta o no le gusta. Se hace un documento privado previamente eh, y luego se hace lo que es la transacción en el registro. En el registro se introduce el documento y se solicita pues que sea protocolizado y hay que pagar un impuesto. El impuesto lo establece el mismo registro en función de unas directrices del SAREN en cuanto a una reglamentación legal. Eh, pero a veces también ha ocurrido que eh, cobran por encima de lo que está establecido legalmente. Hay que negociar entonces con el registro y esto pues ha llevado pues ciertas situaciones en donde ya el comprador entonces ya no puede pagar ese impuesto. Porque normalmente lo que se estila es que el comprador es el que va a pagar lo que llamamos la planilla única bancaria y el impuesto inmobiliario. Y a veces sucede esto y hay que negociar con el registrador para, digamos, de alguna manera eh, le den una rebaja, ¿no? Eh, bueno, estas son situaciones complejas que se han presentado y que se presentan. En cuanto al financiamiento, pues ya no, que ha ocurrido, sí, últimamente, en donde ya los mismos vendedores le permiten, o sea, permiten la negociación o la propuesta de negociación de los potenciales compradores de pagar por partes del inmueble, ¿sí? Dando cierta cantidad en un principio y después dos partes o la última parte dentro de X cantidad de tiempo, puede ser un mes o 2 meses. Eh, pero lo que sí estamos claros es que el vendedor pues no le da la llave del inmueble hasta no haber pagado el 100%, comprometiéndose, por supuesto, a lo que está escrito, que es el documento privado. Y el documento privado tiene validez, ¿ok? Porque hay unos testigos y ahí, en el caso que exista un incumplimiento, pues puede haber un proceso de demanda por tribunales, ¿no? Eh, y bueno, luego de cumplido cierta situación, este pago, pues bueno, se hace la firma de protocolización en el registro. ¿Ok? Eh, Hay a veces connotaciones que es que, por ejemplo, el propietario no está aquí en el país, está afuera, pero tiene acá un apoderado y entonces tiene que advertirle al propietario que el registrador lo va a llamar para que le dé fe de vida y que él esté consciente de que está negociando ese apartamento. ¿Okay? Eh, en cuanto al tema del financiamiento, bueno, ya el financiamiento hipotecario no existe en Venezuela, no, no hay recursos, pues la banca no tiene recursos para financiamiento de este tipo hipotecario, además que tenemos una inflación muy alta, estamos hablando de por encima del 300% de inflación anual. Hemos llegado a procesos de hiperinflación
Entonces, desde el punto de vista de la ganancia por un financiamiento hipotecario en relación con una alta inflación y con una devaluación de la moneda, pues esto produce pérdidas económicas, ¿no? Entonces, la banca tiene que buscar la manera de cómo solventar esas pérdidas o compensar esas pérdidas con otro tipo de negocio, ¿no? Otro tipo de negociación, otro tipo de actividad que tiene que ver con la banca, ¿no? Entonces, bueno, no tenemos financiamiento. Eh, por eso es que la demanda de inmuebles está muy comprimida. Y cuando tenemos una situación donde tenemos una demanda muy pequeña, una demanda efectiva, que es la que realmente puede comprar, que es muy pequeña y tenemos un mercado de sobreoferta, entonces los precios se van a mantener o bajar, ¿ok? No va a subir. Así exista un ánimo, vamos a decir así, o una transición política, ¿ok? Pero quizá se presente más bien que se ha producido, que es que los propietarios dejan, o sea, decir, llaman a sus asesores para que pongan sus inmuebles en stand-by, ¿no? Es decir, no vamos a negociar, no quiero vender hasta tener las cosas con mayor claridad. Digamos, yo soy venezolano, vivo en el extranjero y tengo dólares, tengo plata para invertir. Usted mencionó de que la plusvalía fue como menos 30% durante como la última época. Sería como una buena oportunidad para mí si yo no estoy o estoy dependiente de ingresos, justamente, de que yo lo puedo como parquear y digo, listo, espero de que Maduro o lo que sea, Rodríguez Sí, se vayan y vamos a tener un cambio y después voy a tener una plusvalía de, no sé, sí, 5x, lo que sea. Eso ajá, existe. Y además, de pronto, otra pregunta allí, ¿existen otros productos financieros del extranjero, de Colombia o de pronto de Panamá o de pronto de los Estados Unidos, que ofrecen esto a venezolanos diciendo, listo, nosotros tenemos como un producto para ustedes? Dame de pronto, no sé, los extractos de sus impuestos, de los salarios de los Estados Unidos, entonces vamos a hacer como un financiamiento. Solamente para entender un poco allí el ambiente que sea, bien, cómo se mueve. sí, sí. Ok, para un inversionista extranjero, ok, apartando un poquito algunas condiciones legales que tienen que cumplir. Eh, lo que busca es, como todo inversionista, en función del riesgo que existe en el país, ¿ok? Esa percepción del riesgo y el riesgo que quiere asumir, tiene que comprar muy barato, ¿ok? Para que en el tiempo, que esa es otra, cuándo es que tú consideras que vas a vender. Si yo te diría que dentro de un año, si me dices que dentro de un año que tú piensas vender, o sea, comprar barato ahora para dentro de un año vender, te diría que no vas a recuperar, no vas, o sea, vas a venderlo al mismo precio, quizás, o un poquito más alto, pero esa ganancia que tú vas a obtener, ok, no es comparable con otro costo de oportunidad que tú puedas tener en otro país. ¿Ok? Entonces, tienen que apostar a
digamos, a una revalorización de los inmuebles a largo plazo. Estamos hablando 10 años, 15 años. ¿Ok? Los fondos de valores, de los fondos de inversiones inmobiliarias, lo que apuestan es a eso, ¿no? Que digamos, tener pues cierto patrimonio inmobiliario en algunos países y que esto se vaya revalorizando y que a largo plazo ellos puedan, digamos, obtener ganancias. Porque estos inmuebles, además de tener la plusvalía, que también tienen unas rentas, porque los alquilan y lo enfocan al mercado de alquileres y eso, pues, del punto de vista de empresarial, ¿ok? Van teniendo beneficios. Además que ellos cotizan en la bolsa de valores de su respectivo país y esto, pues, le permite una revalorización de sus acciones. Y es bastante beneficioso, ¿no? Para personas naturales tienen que, digamos, buscar con mucho cuidado qué tipo de inmueble y en qué zona y en qué edificio también, para entonces comprar y luego en el tiempo, bueno, alquilar el inmueble, obtener cierta ganancia que por lo menos eh, le permita con esos recursos pagar lo que es el costo de condominio y ciertas reparaciones que sean necesarias o cuotas extraordinarias que el condominio solicite. Y luego en el tiempo, en el largo tiempo, pues vender, ¿no? Y recuperar lo que esa inversión. Ahora bien, eh, existe también una limitación que es que las ofertas de tipo que llamamos secundarias, que son inmuebles usados, las edificaciones ya tienen más de 40, 50 años. ¿Qué significa esto? Que ya tienen que hacerle como una especie de overhaul, lo que le hacen a las empresas, o sea, cambio de ascensores, pinturas de fachadas, arreglo general, o sea, sistema hidroneumático, eh, actualizar en el tema tecnológico la edificación, eh, esto, y que los propietarios ya tienen cierta edad, son de la tercera edad y que ya sus ingresos han mermado mucho. Entonces es bien difícil mantener estos edificios. Entonces, bueno, se ha notado en Caracas que hay cierto deterioro de la edificación. Por otro lado también, ok, tenemos que deficiencia en lo que es abastecimiento de agua y de electricidad. Entonces hay racionamiento de agua, racionamiento de electricidad. En Caracas, el tema del déficit eléctrico no es tan fuerte como en ciudades del interior del país donde pasan horas sin electricidad. ¿Y qué ha obligado a esto? A que muchas edificaciones hayan montado plantas eléctricas, ¿ok? Y bueno, hayan tenido también que surtirse de camiones cisternas de agua en cada momento, pues para poder, digamos, solventar este tipo de situación. Y también ha ocurrido que en los apartamentos internamente se habilitan unos tanques de reserva de agua. ¿Ok? Y en algunos casos también una planta eléctrica que le permita por lo menos tener las cosas básicas de surtir, sí, surtir de electricidad pues al sistema básico del apartamento, ¿no? De lo que es la vivienda. Estamos hablando de la cocina, la nevera, eh, el aire acondicionado, o sea, cosas lo más elemental que se pueda con esta planta eléctrica. Pues son plantas eléctricas pequeñas, ¿no? ¿Ok?
En mi caso particular, yo tuve que comprar un UPS porque también se presentaba bajones de electricidad, del amperaje de la electricidad, y esto producía que se cortara la computadora, ¿no? Se apagara la computadora. Entonces, bueno, era un problema cuando uno está trabajando. Y tuve que entonces comprarme un UPS que me diera independencia por un buen tiempo, 4 horas, para yo seguir trabajando sin suministro eléctrico del exterior. Bien, hay muchos edificios de oficina que también han tenido que montar su planta eléctrica. Entonces, bueno, estas son las deficiencias que hay que considerar, y que estoy seguro que con este proceso de transición, digamos, estas son áreas que van a ser reparadas, ¿no? De pronto nos puede como pintar la imagen o dar una vista general de, de su trabajo y también, obviamente, de desarrollos en Caracas, de pronto cómo la ciudad se está evolucionando. Bien, desde el punto de vista de planificación urbana, eh, bien, el urbanismo considera lo que son los aspectos económicos, físicos, naturales, sistema político-administrativo y el sistema social. ¿Ok? Luego también el sistema de la infraestructura de la ciudad, eh, etcétera, y todos estos elementos, en los cuales tiene que estar de manera coordinada, ¿no? De manera que todo esto está enlazado, ¿no? Y la planificación urbana, pues, consiste en el análisis de todos estos aspectos y del sistema de transporte y de tránsito y cómo se distribuye la población dentro de la ciudad, y desarrollar unos planes urbanos. Planes urbanos tenemos de varias categorías. Está el plan de ordenación urbanística, y luego está, que es de la ciudad, y luego unos planes mucho más específicos, como son los planes locales o los planes correspondientes a los municipios que componen a la ciudad. Y luego también hay unos planes especiales por sectores muy específicos, por ejemplo, para poder desarrollar zonas para vivienda de interés social o para zonas para el desarrollo de industrias, ¿okay? O de comercio industriales. O sea, esto es lo que ha sucedido en el país. Ahora, ¿qué pasa? Todo esto termina en un documento, en un trabajo, y luego en una ordenanza de zonificación. La ordenanza de zonificación es una, es un instrumento legal que tiene que ser aprobado por la alcaldía, por el consejo municipal y por el alcalde, ¿no? O sea, en esos aspectos. Entonces, las alcaldías, que son los que gestionan, gobiernan lo que son los territorios municipales, tienen su departamento de planificación urbana, que está también allí lo que es ingeniería municipal, que es la ingeniería municipal es la que tiene el contacto con el ciudadano, ¿no? El ciudadano, sea persona natural o persona jurídica, que cuando uno va a pedir un permiso para una remodelación, un permiso para construir un terreno, pues uno se dirige a la ingeniería municipal, y puede ser que lo remita uno a la oficina de planeamiento local, un poco para estar claro cuáles son las variables urbanas fundamentales, qué es lo que se puede desarrollar en ese terreno. Pero lo que quiero dejar claro es que luego de un proceso técnico, científico, profesional, de un equipo de urbanistas, y puede haber economistas y sociólogos, ¿okay? Al final se termina en un documento y un proyecto de ordenanza, y este proyecto de ordenanza tiene que ser aprobado
por el Consejo Municipal. Entonces, dependiendo de cómo sean las tendencias políticas, y aquí entramos entonces que no solamente ocurre aquí en Venezuela, ocurre también en otros países, que dependiendo de la composición de los partidos dentro de los consejos municipales, puede aprobarse o no la ordenanza de zonificación, ese proyecto de ordenanza de zonificación, o puede también solicitar la modificación de ciertos artículos con la base de lo que creen ellos que es mejor. ¿Okay? Aquí, digamos, de una manera se salta lo que el profesional está proponiendo. Y entonces, bueno, ahí hay un proceso de negociación, digamos, política interna para que aprueben las ordenanzas de zonificación. Ahora también existe en la normativa local que la comunidad tiene derecho a participar, a opinar y participar en lo que es la elaboración del plan local, ¿no? Es decir, que las propuestas tienen que ser expuestas a las asociaciones de vecinos para que las asociaciones de vecinos hagan sus observaciones. Y esto puede acarrear pues, cierto roce con la comunidad y entonces, bueno, pero para avanzar, pues hay que, digamos, de alguna manera complacer también a la comunidad. ¿Ok? Se busca la manera de cómo poder negociar también con la comunidad, porque también los técnicos y profesionales están proponiendo potenciales desarrollos urbanos, ¿okay? En función también de su criterio. Y la comunidad muchas veces está en contra porque, bueno, vas a colocar en una zona que es residencial, le vas a poner zona comercial, ¿no? Y entonces ahí donde hay cierta pugna, ¿no? Y contrario. Y dentro de las zonas residenciales también ustedes tienen el concepto de los estratos sociales, ¿cierto? Y esto, ¿qué papel juega siempre esto y cómo se define también qué es, qué barrio pertenece a qué estrato? ¿Y usted también estaba involucrado en este tema? Bueno, aquí nosotros realmente en Venezuela, yo no he experimentado o yo no he... Lo de los estratos sociales existe, pero no existe esa segregación social, ¿no? ¿Ok? Pero sí tenemos poblaciones que viven en barriadas, ¿ok? En infraestructuras poco convencionales, infraestructuras que uno se sorprende, muchas veces uno toma fotos y se lo mandan a un amigo de ingeniero civil para, digamos, mostrar lo que se puede construir, ¿no? En unas situaciones tan adversas, ¿no? Eh, pero bueno, existe eso, no, no, no tenemos o no se ha presentado, yo creo que sí se ha presentado proyectos, estudios se han estudiado mucho sobre los barrios, pero no se ha presentado o no se ha ejecutado proyectos para mejorar esa situación, ¿no? Eh, Creo que lo más importante es el tema de la seguridad. Eh, Se ha avanzado, como no, pero no es, o sea, no, a lo mejor algunos soñarán, dice, bueno, mira, ojalá no existiese en los barrios, en los cerros, ¿ok?
hubiese otro sistema que le pudiera dar vivienda a esa población. O sea, pero no, eso no, es una utopía, pues. ¿Ok? Lo que se ha hecho es, bueno, digamos de alguna manera, involucrar a esa barriada, ¿ok? en la ciudad, con actividades o con darle mejor servicio, darle también eh, eh, seguridad, ¿ok? Módulos policiales, darle también sistemas recreativos, ¿ok? Pequeños parques, plazas, eh, y cosas así, pues. Y sistemas de transporte. Por ejemplo, aquí el gobierno de Chávez hizo un sistema de teleférico que va desde San Agustín del Sur, pero San Agustín del Norte, a el cerro que está en San Agustín del Sur y todo lo que es hacia arriba. También en la parte de Petare, también hay un sistema de transporte que tiene que ver con teleférico, ¿no? ¿Okay? No se completó, ¿okay? El sistema de transporte está deficiente, vamos a decirlo, no sé, se construyó a lo mejor el 50% de lo que tenía proyectado. Bueno, pero estas son soluciones. ¿Ok? El sistema de Metrobús, que es un sistema de transporte económico, ¿ok? También se ha implementado en muchos países. Aquí en Venezuela trabaja bien. Eh, Eso es lo que se ha hecho para ese tipo de población, pues. Bueno, y buscar la manera de cómo involucrarla en lo que es la dinámica de la ciudad, ¿no? Tengo una pregunta sobre la Cámara Inmobiliaria Metropolitana. Mm, Cuéntanos sobre su trabajo allí, todas las iniciativas que usted hace y también la situación del profesionalismo en el sector de agentes, consultores inmobiliarios en Venezuela. Sí, bueno, yo te voy a hablar desde la Cámara Inmobiliaria Metropolitana y que muchas de estas actividades se han replicado en otras cámaras inmobiliarias. Nosotros tenemos una cantidad importante de afiliaciones, personas naturales y oficinas de brokers, así como también algunas empresas, ¿ok? Empresas de desarrollo. También hay afiliados tasadores y otro tipo de profesionales que tienen interés en lo que es el mercado inmobiliario, ¿no? O trabajar en el mercado inmobiliario. Eh, la función de la Cámara Inmobiliaria ha sido pues el de agrupar una serie de profesionales para darle protección ante el usuario de lo del mercado, ante los inversionistas, ante la ley, ¿no? Eh, la Cámara Inmobiliaria también está suscrita a la Cámara de Comercio y suscrita también a Fede Cámara, ¿no? Un poco hacia arriba, para apoyar lo que son estos gremios más macro, ¿ok? Y los cuales a través de estos gremios pues, puede accederse al gobierno nacional para impulsar ciertas modificaciones de las leyes o creación de unas leyes que más bien sean equilibradas, ¿ok? y que dinamicen el mercado inmobiliario, ¿no? Hoy en día tenemos, por ejemplo, la ley de estafa inmobiliaria. Eso paralizó a los promotores inmobiliarios. Eh, Luego tenemos también la ley de regulación de alquileres, que también paralizó el mercado de alquileres.
porque había un desequilibrio entre el inversionista y el potencial comprador, ¿no? En el caso de los desarrollos inmobiliarios. Entonces se protegía más al potencial comprador que al mismo desarrollador inmobiliario, el cual estaba asumiendo pues un alto riesgo porque estaba invirtiendo su capital, además de un financiamiento y un compromiso, ¿okay? Del promotor inmobiliario, y digamos, ese riesgo no se veía compensado con la venta, ¿no? O sea, porque, entonces, claro, esta ley lo que hizo fue paralizar las obras, ¿no? Y en aquella época que se dictó esta ley, pues hubo persecución a los promotores inmobiliarios, a ciertos desarrollos inmobiliarios, hubo intervención de estos desarrollos inmobiliarios. Algunos pudieron seguir adelante, otros se paralizaron. Luego también está la ley de arrendamiento, de regulación de alquileres, está la ley de regulación de alquileres de vivienda y la ley de regulación de alquileres para comercio, ¿no? Y también para lo que es la parte de oficinas, o sea, todo tipo de inmueble, ¿no? Entonces, esto también establece pues ciertas condiciones de cómo determinar el canon de arrendamiento, a lo cual yo no estoy de acuerdo, porque el canon de arrendamiento se debe determinar en función del mercado. Es decir, si yo te estoy ofreciendo un apartamento en $2.000 el metro cuadrado, si está muy alto, perdón, $2.000 mensuales, si está muy alto, ¿ok? Nadie va a estar interesado en alquilar ese apartamento y esto me va a llevar a bajar el nivel del canon de arrendamiento. Bueno, esto también hay también restricciones para, para tú poder desalojar a un inquilino. ¿Okay? Entonces, hay ciertas condiciones legales y que establecen tiempo de esperas para tú poder desalojar un inquilino. Así no te esté pagando o te esté pagando a un canon muy bajo, ¿ok? Y tú le estás pidiendo un aumento del canon de arrendamiento, pero ellos no quieren pagar más, ¿ok? Y entonces, bueno, te mandan a la SUNDE, a la Superintendencia de Hábitat y Vivienda, y entonces, bueno, te meten una medida de regulación. Entonces, bueno, todo un proceso de tribunales para poder desalojar al inquilino, ¿no? Esto ha producido que el mercado de alquileres se haya mermado, ¿no? No era antes como en los años 60, 70. Ya hoy en día, pues, solamente existe alquileres para apartamentos con ciertas condiciones, ¿no? Y condiciones muy restrictivas. Condiciones, por ejemplo, bueno, me tienes que pagar el contrato, hacemos un contrato privado por un año, me pagas el año por adelantado más 3 meses de depósito. ¿Okay? Esto no, todo esto lo que hace es decantar un poco, pues, quién va a alquilar, ¿no? Entonces reduce lo que es el tamaño de la demanda. Bien, esto pues ha complicado el mercado de arrendamiento. Si estas leyes se modifican de cierta manera, buscando un mayor equilibrio, yo estoy seguro que tendríamos un mercado, una reactivación de este mercado de alquiler. Entonces, dentro de una de las funciones de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana y de otras cámaras, las cuales están tuteladas por la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, es formar a nuestros afiliados, ¿no? Y entonces tenemos un programa avanzado de cuarto nivel,
que es un convenio de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela con la Universidad Católica Andrés Bello. Se llama Programa de Estudios Avanzados en Negocios Inmobiliarios. Esto es un programa bastante completo, en los cuales se busca que los profesionales, o bien afiliados a la Cámara, o que ya están trabajando en la asesoría inmobiliaria y que estén motivados a afiliarse a la Cámara, tengan conocimientos bastante exhaustivos en relación con lo que son los aspectos básicos de la asesoría inmobiliaria, lo que tienen que ver con temas legales, temas de estadística, temas de avalúos, temas también de lo que es potencialidad de desarrollo de los inmuebles, temas que tienen que ver con el mercadeo, la publicidad y la gerencia de inmobiliaria. Y luego hay unas electivas como la negociación inmobiliaria y otra que es de tiempo compartido y algunas otras, ¿no? Pero es decir, abarca todo el conocimiento que debe tener un asesor inmobiliario para desarrollar su actividad profesional de una manera eficiente. ¿Okay? Además de eso, se busca que el afiliado esté informado y nosotros producimos boletines estadísticos de cómo se van comportando los precios inmobiliarios por municipios en la ciudad de Caracas. Si alguien requiere algo más particular sobre algún sector, también se le puede suministrar esa información. Y luego también existe unos boletines que llamamos de coyuntura inmobiliaria y económica, donde trimestralmente, todas estas son publicaciones trimestrales, donde se le hacen encuestas a los afiliados, un poco para conocer cuál es la situación actual que tienen los asesores inmobiliarios. Esto nos lleva a nosotros a compilar unas estadísticas que luego en el tiempo pues, podemos visualizar tendencias y comportamientos en función de ciertas situaciones económicas, políticas o sociales que se presentan en el país. ¿Okay? Y vamos nosotros como midiendo cómo se encuentra el afiliado, ¿okay? Y qué es lo que está requiriendo el afiliado, qué es lo que está haciendo el afiliado. En cuanto, por ejemplo, en las últimas, a pesar de lo que es la crisis económica, a pesar también de, digamos, de una comercialización reducida en comparación con años anteriores, de hace 15 años, 20 años. A pesar de toda esa situación, vemos que los asesores inmobiliarios se instruyen y buscan actualizarse en aspectos legales y aspectos de mercadeo, de publicidad y de marketing inmobiliario. Pues, o sea, todo esto para poder, digamos, de una manera colocar sus inmuebles de una forma más eficiente. ¿Okay? También tenemos un comité de ética que es le llamamos de ética y conciliación, que es cuando se presentan problemas entre asesores, en negocios, entre asesores, o bien sea afiliados a la Cámara o que no estén afiliados a la Cámara, o alguna denuncia de algún público en general en relación con algún negocio y que no se llevó a cabo o que tuvo ciertos problemas con un asesor inmobiliario. Okay. Esa es la función de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, un poco
ir pensando, ir desarrollando actividades que hagan que la calidad profesional del asesor inmobiliario vaya mejorando día a día. Muchas gracias, señor. Nos ha dado una muy buena introducción al mercado venezolano y también de Caracas. Y muchas gracias por su tiempo. Y yo sé que usted está limitado con su tiempo y agradezco mucho que usted pues, ha tenido la conversación conmigo hoy. También nos dio como una buena vista sobre toda la situación ahora, también política, pero también legal, de cómo hacer la compra-venta y también para extranjeros, la situación financiera y obviamente también nos indagamos bastante al tema de la asesoría y también de las iniciativas urbanas. Y muchas gracias por explicar todo el trabajo que usted hace para la Cámara Metropolitana de Caracas y también de la de Venezuela. Afuera de esas cosas, ¿tiene otros puntos, otro punto que quiere compartir con nuestra audiencia de que no hemos hablado hoy? En tasación, las metodologías básicas tienen que ver comparación directa de mercado, costo y renta, que también le dicen el método de los ingresos. ¿Ok? El, el gran, la gran dificultad hoy en día es que, claro, como tenemos un mercado muy reducido, pues el método que más se emplea es el de comparación directa y no el del costo que tiene que ver con el costo de reposición de un activo menos su depreciación, ¿no? Ese debería ser el valor. Porque, fíjese, por ejemplo, una planta industrial, si lo valora, normalmente se valora por el método del costo, que es determinar el valor del terreno, el valor de las obras civiles, que es el costo de reposición anual menos su depreciación, el valor de las maquinarias y equipos, que es en función del costo de reposición, y luego se determina su depreciación por edad o obsolescencia económica y tecnológica. Y entonces tú determinas el valor de una planta industrial de esta manera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando tú hablas que las empresas están trabajando al 40% de su capacidad instalada, ¿okay? Entonces aquí el valor no tiene que ver con eso que determinaste en función del método del costo, ¿no? Sino más bien tiene que ser castigado, vamos a decirlo así, de una manera muy simple, que quizás no es la más correcta, pero ese valor tiene que ser castigado en un 60% porque el 60% de sus activos no están siendo utilizados, ¿no? Eh, Hay otro enfoque también que se utiliza para valorar lo que son los fondos de comercio y las empresas como negocio en marcha, que es en función del flujo de caja descontado. Y el flujo de caja descontado es proyectando los estados financieros de los últimos 3 o 5 años, ¿okay? Y uno proyecta pues lo que es la estructura de costo, ¿okay? Y los ingresos. Claro, pero al proyectar tú tienes que considerar ciertas variables como las variables macroeconómicas y tienes que proyectar y tienes que determinar, bueno, proyectar lo que es las relaciones con los costos administrativos y los costos, la estructura de costos, pues, directos e indirectos de la empresa. Y además que es eh, la gran duda que se presenta es cuál es el costo de oportunidad aquí en Venezuela, el costo de oportunidad de un inversionista.
para determinar la tasa de descuento, es decir, traerte a valor presente todos los flujos de caja anuales que hemos proyectado. ¿Ok? Y entonces si esto es comparable o no a, a un costo de oportunidad distinto al de esa empresa, ¿no? Porque cuando tú tienes una inflación del más de 300%, casi 400% de inflación anual, donde tú tienes una devaluación, tienes un mercado que está mezclado, el mercado de los costos en relación con un dólar oficial, el dólar oficial que está casi en 300 bolívares el dólar, más el costo del dólar paralelo o el dólar negro que está alrededor de 700 y que hace unos días llegó a estar alrededor de 900 bolívares el dólar. ¿Ok? Entonces, se hace muy complejo de determinar cuál es el valor de una empresa como actividad económica, que es el que debería determinarse el valor, debería ser considerado para determinar el valor, pero se hace muy difícil, muy complejo, pues, desarrollar ciertos escenarios para evaluar. Ahora, hay otro enfoque también que es comparación directa de venta de negocios. ¿Ok? Y entonces, que también existen, pero aquí en Venezuela la publicación de venta de fondos de comercio es muy reducida. Y cuando uno hace este tipo de análisis, uno tiene que buscar la mayor cantidad de información posible para poder analizar los indicadores desde el punto de vista estadístico. ¿Ok? Entonces uno tiene que ir a portales en el exterior donde se venden negocios. Y aquí pues, se busca es la relación del precio de la venta con la utilidad o el beneficio que genera esa empresa. ¿Ok? Estos indicadores pues, permiten entonces en función de cuál es la venta que tiene o el beneficio que tiene tu negocio, tu empresa, la empresa que estás valorando, con este multiplicador tú determinas el valor de, de la empresa, del negocio. ¿Ok? Bueno, en los fondos de comercio menores se estila, hay algunos parámetros muy generales, pero muy generales, eh, que es que cuando tú hablas, o sea, cuando tienes un fondo de comercio, determinas cuál es la venta net, perdón, el beneficio neto que genera al año y lo multiplicas por 24. Bueno, esto es algo así como sacado de la manga, pero eso es lo que se estila hacer. O si lo hace en función de la venta bruta, pues que serían 12 meses de la venta bruta, ¿no? Entonces eso es igual. A mí me gusta más bien hacer mi estudio y mi investigación en cuanto a cómo se están vendiendo las empresas y determinar indicadores, o bien sea de la venta bruta, ¿ok? O de los beneficios. ¿Ok? Pero sí, al tener cierto cúmulo de negocios, ¿ok? Yo puedo determinar pues, indicadores más confiables, ¿no? Eh, claro, esto también tiene uno que tomar en cuenta el tipo de negocio, ¿no? Porque no podemos comparar una zapatería, ¿ok? Con una venta de lubricante, ¿no? Entonces tenemos que, en esa muestra que uno va obteniendo, pues, tener ciertas consideraciones en relación con eso. Agradezco mucho toda la información que usted está dando, sinceramente. Em, ¿Qué datos de contacto tiene usted para que personas se puedan poner en contacto con usted si tienen más preguntas y quieren profundizar la conversación con usted? Bueno, si el que me quiera contactar, o bien por WhatsApp, el número telefónico, bueno, ustedes saben, Venezuela es 58 424 173 1142. O también por correo electrónico al correo de la empresa, que es
TIR, T-I-R, inmobiliarios, @gmail.com. Perfecto. Por ahí lo pueden contactar. Lo pongo también en la descripción y agradezco mucho su tiempo y mando un abrazo gigante a Venezuela, Caracas, y muchas gracias por toda la información y la educación tan profunda en el día de hoy. No, muchas gracias a ti, Frank, por esta invitación y bueno, y aquí estoy a la orden para cualquier otra oportunidad. Ok. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao. Chao, gracias. Este video está presentado por Locasa. Nuestra herramienta transforma a agentes inmobiliarios locales en agentes inmobiliarios globales. Cree su propio perfil de forma gratuita y esté contactado por inversores internacionales. Regístrese con el enlace en la descripción.